Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz explotó al salir del set tras ser cuestionado por Alember. ¿Crees que aún no has superado el pasado con ella? Comenta abajo tu opinión. En el mundo del espectáculo turco, los rumores pueden encenderse con una sola mirada, y esta vez, bastaron unas pocas palabras para que las redes sociales ardieran. La escena ocurrió a la salida del rodaje de la nueva serie protagonizada por Özkan Deniz. Los periodistas, como es habitual, se agolparon en la entrada esperando unas declaraciones del actor. Sin embargo, lo que nadie esperaba era su fuerte reacción al oír el nombre de Alember. Y ya basta. Alember ya no forma parte de mi vida. No entiendo por qué siguen preguntándome por ella, gritó Özkan visiblemente alterado, antes de subir a su auto sin responder más preguntas. ¿Crees que esta reacción muestra que aún hay heridas abiertas entre ellos? Queremos leerte en los comentarios. Lo que parecía un simple encuentro con la prensa se convirtió en una tormenta mediática. Las palabras de Özkan fueron analizadas una y otra vez, buscando pistas sobre un posible resentimiento, dolor o, incluso, nostalgia. Recordemos que la historia de amor entre Özkan Deniz y Alember fue una de las más comentadas y queridas por los fans. Su química traspasaba la pantalla y, durante un tiempo, muchos creyeron que su relación podría durar más allá de los focos. Pero algo cambió. Y aunque nunca se revelaron los verdaderos motivos de su separación, declaraciones como la de hoy avivan las llamas del misterio. Una fuente cercana al actor declaró de manera anónima: Özkan ha intentado dar vuelta a la página, pero el nombre de Asl sigue apareciendo en cada paso que da. Esto lo desespera. En contraste, Alember ha mantenido un perfil mucho más bajo. Hace algunas semanas, durante una entrevista para una revista femenina, al ser consultada indirectamente sobre relaciones pasadas, dijo: a veces, cerrar un capítulo no significa olvidar, sino aprender a convivir con lo vivido. ¿Crees que esta frase fue una indirecta para Özkan Deniz? Comenta tu teoría abajo. La tensión entre ambos actores se ha vuelto evidente para los seguidores más atentos. Aunque ya no comparten escenarios ni proyectos, el vínculo emocional que una vez existió entre ellos parece seguir marcando sus vidas. La actitud de Özkan, tan vehemente y repentina, sugiere que hay algo más que simples preguntas incómodas. Algunos analistas de espectáculos se atreven a decir que esta rabia puede venir de una frustración mal resuelta o incluso de sentimientos que no lograron transformarse en indiferencia. En programas de televisión y páginas de fans, el debate está servido. Algunos defienden a Özkan, diciendo que tiene derecho a dejar el pasado atrás sin ser constantemente interrogado. Otros creen que su reacción es una muestra clara de que aún le duele hablar de Asl. Y mientras la prensa sigue buscando respuestas, una nueva pista agitó aún más el panorama. Una cuenta de fans compartió un supuesto audio filtrado desde el set donde se escucha a Özkan hablar con uno de los miembros de producción. En el fragmento, se le oye decir: no quiero volver a pasar por lo mismo. Asl fue una herida que tardé años en cerrar. Aunque la autenticidad del audio no ha sido confirmada, esto bastó para encender otra ola de teorías y reacciones en redes sociales. Por otro lado, allegados a Asl aseguran que ella se enteró de este estallido por la prensa y que su reacción fue de sorpresa y tristeza. Una amiga cercana comentó: ella jamás imaginó que Özkan reaccionaría así. Hace tiempo que ella ha intentado mantener todo en paz. Esta declaración volvió a generar una división entre los seguidores. ¿Es Özkan quien no ha sanado o simplemente está cansado del acoso mediático que siempre lo vincula con su ex? Mientras tanto,
Los medios de farándula no han dejado pasar esta oportunidad. En uno de los programas más vistos del país, una panelista aseguró, no se reacciona así por alguien que ya no te importa. Si el capítulo estuviera realmente cerrado, él podría responder con calma o simplemente ignorar la pregunta. Pero lo que vimos fue una reacción emocional muy fuerte. Además, en Twitter, el hashtag #Kanyas volvió a ser tendencia nacional. Muchos usuarios comenzaron a compartir momentos antiguos de la pareja, videos de entrevistas pasadas donde ambos se veían profundamente conectados, y escenas de la serie que protagonizaron juntos, diciendo que ese tipo de conexión no se borra tan fácilmente. A raíz de este revuelo, una revista digital organizó una encuesta entre sus lectores con la pregunta, ¿crees que Oscar todavía siente algo por Asl? El resultado fue sorprendente, más del 70% votó que sí, argumentando que el odio muchas veces es amor disfrazado de dolor no resuelto. Pero no todo fueron ataques hacia Oscar. También hubo quienes salieron en su defensa, señalando que ha sido víctima constante de preguntas invasivas sobre su vida personal. Un usuario escribió, ¿hasta cuándo van a acosarlo con el pasado? Tiene derecho a rehacer su vida sin tener que cargar con una historia que ya terminó. En medio de todo esto, ni Oscar ni Asl han hecho más declaraciones. El silencio de ambos en las últimas horas solo ha avivado aún más la curiosidad del público. Algunos medios aseguran que la producción de la nueva serie de Oscar está evaluando reforzar la seguridad en el set para evitar que la prensa lo confronte nuevamente, mientras que otros especulan que él podría emitir un comunicado para calmar las aguas. Lo cierto es que esta historia, lejos de estar enterrada, parece seguir viva en la memoria colectiva y, quizás, en los corazones de sus protagonistas. Porque hay heridas que, aunque no se vean, arden al menor roce. Y en el caso de Oscar y Asl, ese roce parece no haber desaparecido del todo. ¿Será este estallido el último capítulo entre ellos, o estamos frente a una nueva etapa donde el pasado vuelve a tocar la puerta con fuerza? Lo sabremos en las próximas semanas. Pero por ahora, el público sigue dividido, atento y profundamente emocionado con cada nuevo giro de esta historia que se niega a desaparecer del radar mediático. Cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Fue una simple reacción exagerada o una muestra de que el amor, cuando es verdadero, deja cicatrices eternas? Te leemos abajo en los comentarios. Comenta tu opinión abajo, dale like al video si te gustó y no olvides suscribirte para no perderte ninguna noticia del mundo del espectáculo turco.